número Claudia. uno. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Te pongo en un tema totalmente coyuntural. ¿Cómo vivís la discusión de si hay que hacer obligatoria o no la vacuna contra el COVID? Algunos dicen es violatorio de los derechos constitucionales a la elección. No es mi caso, pero bueno. Yo creo que todo el mundo tendría que vacunarse, eso es lo que pienso yo, me gustaría que todo el mundo se vacune. No tengo herramientas legales para decirte si realmente se puede hacer desde el punto de vista de la ley, de la Constitución, etcétera. La verdad que no lo sé, pero si me preguntás qué es lo que yo quisiera es que todo el mundo se vacune, me parece que no hay ninguna contradicción para eso y al contrario nos ayudamos entre todos a que los que tienen más riesgo no sean contagiados por alguno que a lo mejor dice no, total a mí no me va a pasar nada, no me vacuno, total soy joven, total no tengo problema, todo lo que sea. Me parece que es importante que todos pensemos en todos y nos vacunemos todos. A lo mejor es un error lo que hago, pero me parece que es una buena extrapolación del a mí me parecismo dominante de estas épocas. A mí me parece que trae tal cosa la vacuna como si fuera una cuestión de opinión y no de certeza técnica. A mí me pasa igual, yo no sé, los médicos dicen, ANMAT dice esto y, Sí. y es casi un acto de fe sustentada el hecho de que yo me vacune, porque los médicos dicen esto que son los que estudian. Yo no tengo dudas de eso, pero vos fíjate que en Alemania hay o en otros países, no es un problema de Argentina eso. Hay países donde hay mucha más resistencia a la vacuna, incluso en Argentina. Argentina somos uno de los países que menos resistencia tenemos a la vacuna. Con lo cual, esa duda hacia la ciencia creo que tiene que ver, no con la ciencia en sí misma, algunos es con la ciencia en sí misma, pero muchos también es con la rapidez de la forma en que Los resultados. claro, hubo que sacar rápido una vacuna, un montón de, digamos, cuestiones que son típicas de lo que pasa con una pandemia que no es tan típica y no pasa todos los días, por suerte, pero digamos, hubo que saltar algunos controles y a lo mejor hay gente que dice, no, quiero esperar un poco, pero me parece que hoy, si pones en la balanza el quiero esperar un poco porque mirá si a lo mejor tal cosa versus que esto se termine una vez por todas, yo voto porque esto se termine una vez por todas. Generalmente la vida y esta decisión son elecciones entre valores no absolutos y uno Así usa, es. no sé si el que te enamoras definitivamente, pero es el mal menor o el amor más posible. No sé cómo El decirlo. criterio, el sentido común, lo que, sí, el costo-beneficio que da mejor. ¿Qué te cambió la pandemia personalmente? Bueno, sumé unos kilos, por ejemplo. Hay otra gente que me dice, no, ya adelgacé, bueno, qué sé yo. Creo que a todos físicamente nos ha pasado algo, ¿no? Más allá digamos, de la gordura, que es una cuestión tonta, estética, lo que sea, hay una cuestión de habernos quedado mucho quietos, ¿no? Yo tengo bastantes problemas de dolor de espalda por estar todo el tiempo sentada y cuando no era la pandemia tenía posibilidades de hacer otro tipo de cosas más físicas. Pero más allá de eso me parece que la conciencia de la muerte, digamos, cualquiera de las otras cosas no tienen importancia, ¿no? La conciencia de la muerte, estar todo el tiempo viviendo con la muerte tan cerca, me parece que es algo que impacta mucho. Uno trata de pensar en otra cosa, pero de todas las cosas que nos pueden angustiar más, me parece que la muerte, que es esa cosa incomprensible, que algún día no estaremos más acá, etcétera, etcétera, durante casi 2 años estaba Brutalmente al lado, ¿no? Estaba ahí muy presente. Con todo la prevención de decir lo bueno, lo malo, si el paso del tiempo necesariamente nos hace mejores, ¿sentís que hay como una toma de conciencia de mejores congéneres entre nosotros? En algunas cosas sí, en otras parece como que todo vuelve a la normalidad, pero en algunas cosas sí, me parece que hay, por ejemplo, una valorización del vernos, del estar juntos. Viste que cuando empezás, después de todo esto, vas al teatro por primera vez, vas a una cena por primera vez, vas a un encuentro con amigos por primera vez, decís, uy, cómo extrañaba esto, ¿no? Cómo extrañaba estar con el otro. Y a lo mejor cuando estás con el otro no le das la entidad que tiene, ¿no? Entonces me parece que uno empieza a tomar conciencia de cosas que eran absolutamente cotidianas, ¿no? Verte con tu familia, verte con tus amigos. Para mí, por ejemplo, viajar y encontrarme con otros escritores. Hay escritores con los cuales yo me veía solamente en las ferias del libro, intercambias un montón de cosas que tienen que ver con tu profesión que se suspendieron, ¿no? Y todo eso, cuando apareció de nuevo, es como que decís, ay, ¿cómo necesitaba esto, no? Me acuerdo la última vez que viniste, estábamos previo creo que entre medio de las 2 elecciones, las primarias y las últimas, y estabas un poco molesta con esta historia de la discusión y que no se trataran las cosas, los temas centrales, y que se hablara de proyectos. Pasaron las elecciones grandes, las abiertas. ¿Sentís que se cambió un poco esto? Bueno, no hay muchos proyectos dando vueltas, los proyectos que están dando vueltas, no sé, la ley de envases, por ejemplo, quedó en la nada. Me parece que, no sé, ayer escuchaba a un señor que fue elegido diputado y él, para digamos, justificar lo importante que era lo que él estaba diciendo, decía que él iba a garantizar votar en contra de las leyes que votara el gobierno, ¿no? Que propusiera el gobierno. Y yo lo escuchaba y decía, y eso es una propuesta interesante, porque digo, yo lo que quisiera que me diga es que
yo voy a analizar las leyes y voy a votar lo que sea mejor para los argentinos, ¿no? Pero él lo que decía como realmente algo importante, como garantía para el que lo estaba escuchando es, este otro no garantiza que va a votar en contra del gobierno, pero yo sí garantizo que voy a votar en contra del gobierno. Y yo decía, qué impresionante que haya gente que diga, entonces tiene razón este señor. Porque si, por ejemplo, la ley de envases, por decirte, claro, etiquetado o la que quieras, ¿no? Una ley que podría ser transversal, ¿no? Que no tiene que ver con un partido o con otro, no son capaces de analizarla y sacar una conclusión razonable y no funciona, voy a votar en contra del gobierno, y la verdad que a mí no me interesa que esa persona sea diputado o senador de la nación. Pura grieta, quiero decir, porque per se no estoy discutiendo lo que estemos... Sí, me quedé como impresionada con ese argumento, ¿no? ¿Y qué te pasa con la grieta? No, yo creo que ya también me parece que uno mismo tiene que tratar de saltarla, ¿no? Porque no te pasa a vos que hay cosas que preferís no decirlas porque decís, uy, si digo esto me van a decir que estoy de un lado y si digo esto otro me voy a estar del otro lado. Entonces empezamos a no opinar de ciertos temas, ¿no? Justificar. Quiero decir, pero... ¿viste? Y la verdad que no, la verdad que uno tendría que poder hablar de cualquier tema con criterio, digamos, con el criterio propio, analizando las cuestiones, etcétera, y sin estar tan presionados con me van a pegar de un lado o me van a pegar del otro. A veces en Twitter alguien me dice, porque usted está y tal cosa, y yo siempre le contesto, ¿a quién te referís con ustedes? Porque yo no sé si me está diciendo ustedes los K, ustedes los anti-K, ustedes las feministas, ustedes los escritores, no sé, ¿quiénes son ustedes, no? Pero se ve que para el otro hay un ustedes y hay un nosotros que es infranqueable, ¿no? Yo te veo activa en las redes, en Twitter especialmente, te veo contestar y intentar sostener discusiones, a veces... Cada vez menos, cada vez menos. Eso también me cambió la pandemia, cada vez menos. Digo, ¿te perturba, te joroba? Sí, cada vez trato... Hay muchas cosas que ya no me meto porque me perturba bastante. Y la verdad que tuve bastantes consecuencias psíquicas y físicas que analizándolas con los médicos, ellos encuentran el origen en la cantidad de agresiones que uno recibe en las redes, ¿no? Amplíame un poco eso, porque me parece súper interesante. Bueno, que uno a veces decís, bueno, yo le contesto y entonces le dije esto y me dijo lo otro y entonces vos te sentís como que bueno, que lo manejaste, qué sé yo, pero después te deprimís, te sentís mal, te duele la cabeza, no te querés levantar de la cama o lo que sea, y uno dice, bueno, ¿qué me estará pasando? Y te dicen, no, mirá, durante tantos meses recibiste una cantidad de agresiones extraordinarias, porque en el caso mío se suma a las redes en general, se suma todo el efecto del reino, ¿te acordás? Y bueno, claro, antes la ley del aborto, etc. Entonces ahí hay un montón de agresiones personales, ¿no? Que van más allá de un trabajo que te puede gustar o no gustar, sino personales, que uno parece como que las resistís y que te dicen, pero mira cuánta gente sale a defenderte, y vos decís, sí, qué bien, cuánta gente sale a defender, cuántos amigos tengo, cuántos apoyos tengo, cuánta gente que piensa... O puse de manifiesto algo que es interesante, exacto, pero el cuerpo lo vas poniendo. Pero el cuerpo lo pusiste también, ¿no? Trajiste El Reino, que por los dos creo que todos sabemos de qué se trata, la miniserie, que hay segunda parte re. Llegué casi ahí en el estribo porque estaba terminando el último capítulo de la segunda temporada. ¿Verdad? Verdad. ¿Estás escribiendo ahora, right now? Estaba terminando el último capítulo de la segunda temporada, sí. ¿Sabes las ganas de spoilear? Pero pará, parece que hay algo, porque Claudia tuiteó el día de Javier Milei, del escenario, en donde un hombre con una pistola salió a bajar a otra persona, tuiteó Claudia diciendo, esto ya está escrito, cualquier coincidencia con la realidad... O sea, tenemos que preguntar, ¿hay algo...? Bueno, así empieza. Pero eso fue como empieza... Yo lo puse, en realidad todos lo tomaron como que era algo que iba a pasar. Y en realidad yo me refería, quizás lo escribí mal, algo que ya había pasado. Pero a pesar de eso, permanentemente pasan cosas. Todo el mundo, en cualquier idioma, brasileño, inglés, o que sea, me mandan cosas que pasan en el mundo y me dicen para la segunda temporada del Reino. Porque por todos lados están pasando cosas que podrían aparentemente ir a la temporada. Por las dudas, sin spoilear nada, el primer capítulo del Reino, hay un señor que se sube al escenario y pasan cosas. Exacto, por eso es que era parecido. Y además estaba como trajeado como este señor que aparece exactamente en ese episodio de la campaña de Milei. Escuchándolo a Milei. Pasan muchas cosas, pero por lo pronto no. O sea, yo no coincido ideológicamente con él en casi nada de lo que dice. Me pregunto muchas veces si es un personaje lo que está haciendo, porque a veces lo agarrás a la mañana y parece que hubiera bajado, ¿viste? Y habla con otro tono y parece que podría hablar de algunos temas. Incluso conozco gente que lo conoce porque trabajó con él como economista y me dice que en la vida cotidiana es una persona que no es esa otra persona que vemos, ¿no? en los programas de televisión. Entonces me pregunto cuánto habrá de personaje y cuánto no. Cuando se pone en el personaje, a mí son personajes que me asustan de alguna manera porque creo que
apelan a un sentido común que algunas personas creen, bueno, esto que está diciendo es de sentido común y en realidad no es de sentido común, en realidad están manipulando seguramente con eso. Y además, en los últimos días, de verdad me preocupa mucho de él y de otros tantas citas bíblicas, ¿no? Porque las citas bíblicas tienen algo de mesiánico también y me parece que eso está muy bien para su casa, para su hogar, para lo que quiera, pero digamos que las citas bíblicas en la política a mí me asustan. Esta cosa de creer en el Estado laico, digo, que nosotros vivimos en un Estado laico, digo, el vínculo entre uno y Dios es único, irrepetible, personal, cada uno invalorable, tiene que hacer lo que le parezca, sí. Pero, ¿crees que hay un clima de época de, a ver, digámoslo, reduzcámoslo, de derechización del pensamiento? Bueno, pero no hay ninguna duda. Vos me lo preguntás para que yo te diga sí, porque no hay ninguna duda. Y no es en la Argentina, o sea, vos ves España con Vox, ya el Partido Popular también, por supuesto, porque todos se van derechizando, porque como aparecen las derechas y se llevan algunos, entonces para que no se lleven esos, yo también me derechizo para traerme estos para acá. Entonces cada uno se va yendo un poco para ese lado, ¿no? Pero bueno, vos estás viendo también lo que pasa en Chile. La Alternativa por Alemania en Alemania, la Lega en Italia y siguen los nombres. En todos lados son ciclos históricos. En casi todos lados, porque creo que en Francia también el candidato que es de ultraderecha, también todos tienen cerca del 15, 17 máximo %. A lo mejor son, no lo sé, yo no soy politóloga o especialista en estos temas, digo, a lo mejor son fenómenos de ese porcentaje, pero ese porcentaje es un porcentaje altísimo que coloca a mucha gente en el Congreso, ¿no? Sí, Nacho. Sí. No. Pensé que levantabas la mano que querías hacerte preguntar. No. Recién vos hablabas del tema de... Pero no, quiero decir una sola cosa, que además ese tipo de cosas después generan cuestiones como, por ejemplo, que en España, y lo digo porque yo soy escritora y de paso traigo que tiene que ver con eso, vengo de México, pero digamos, en España, cuando murió Almudena Grandes la semana pasada, Vox, el PP y algunos otros votaron en contra de que se le nombre hija de Madrid como homenaje. Además de que pusieron tweets, la gente de Vox puso tweets vergonzantes, ¿no? Para ellos, están en vergüenza de ellos, no de ella. Pero además votaron en contra y no se la pudo nombrar hija directa de Madrid, porque esos partidos de derecha votaron en contra. Y entonces me parece que eso da un poco cuenta del estado en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, Rosario. Sí, vos hablabas de lo que te cuesta y poner el cuerpo ante tantas agresiones y demás. ¿Y te ves en momentos escribiendo un tuit y borrándolo, diciendo, no, ¿para qué voy a poner esto? Sí, porque eso es lo que terminan buscando, ¿no? O sea, eso es lo que buscan. No sabe las veces, Rosario. Las veces, cada vez más. Pero eso, finalmente ganan ellos. Y sí, pero también, ¿sabes qué pasa? Que tampoco uno puede pelear todas las batallas. O sea, es como que me parece que uno tiene que elegir cuál, porque son demasiadas. Entonces, si peleas todas, te pegan en todas. De un lado o del otro te pegan en todas. Entonces, hay algunas en las que realmente tenés que pelear, porque si no peleas, no estar también implica, de alguna manera, una posición, ¿no? ¿Y cuál es tu batalla? ¿Hoy? Sí. Yo creo que a futuro me parece que una cosa que le haría muy bien al país es la separación de la Iglesia y del Estado. La verdad que sí, me parece que para que tengamos mayor acceso a ciertos derechos que siempre se están como negando, ¿no? Eso sería importante, porque es una declamación. Nosotros en la Constitución decimos que somos un Estado laico, pero la verdad que la separación de Iglesia y del Estado lo tiene Uruguay, no nosotros, ¿no? Entonces me parece que eso sería algo importante. Por supuesto que hay cosas más importantes, porque si uno tiene un país con una pobreza del 40-50%, no sé cuánto es, en los jóvenes 50, en los adultos 40, me parece que uno sabe que eso es ineludible y es lo primero que hay que atacar. Pero, digo, también me interesaría algunos otros temas, ¿no? Sí, Martín. Te quería hacer una consulta sobre tu oficio de escritora. Hoy estamos viviendo una pandemia de hace 2 años que es algo muy intenso para todos. Imagino que es algo sobre lo que se puede escribir y mucha ficción. Vos en lo personal, ¿tenés que tener una distancia sobre los hechos para poder volcarlos en una historia, en un libro? Yo sí. Vos sabés que hay varios escritores que ya están sacando cosas que tienen que ver con la pandemia y hay algunos escritores que han sacado antes, sin saberlo. Por ejemplo, Mugre Rosa, que es el libro que ganó el Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria de Guadalajara, es de una escritora uruguaya, Fernanda Trías, y ella cuenta una historia que tiene que ver con otro tipo de pandemia, pero es tal cual la pandemia, ¿viste? La gente que se aísla y que se escapa de la ciudad y que entonces no sabes si irte o no porque te vas a contagiar, etcétera. Los hospitales llenos de gente, un montón de cuestiones que son parecidas y lo escribió antes, ¿no? Antonio Tabucchi dice en Autobiografías Ajenas, creo que se llama el libro, que los escritores tenemos como unas antenas, detectamos procesos que están en el aire. No es que los adivinás o que haces premonición, sino que están en el aire y que como usás las palabras para bajarlos rápidamente,
los pones en un libro y a lo mejor llegaste un poquito antes de que se haga conciencia de ese tema. Me parece que en algunos libros pasó eso, que hay algunos que ya estaban viendo que esto iba a pasar, ¿no? Con algún virus anterior que no terminó de pasar, con lo que está pasando en el planeta, con el mal uso que hacemos de los recursos naturales, y bueno, algo de esto iba a pasar. Y después, bueno, hay un montón de escritores que están sacando libros de pandemia. A mí me cuesta muchísimo, necesitaría una distancia. Y es más, con Marcelo escribiendo El Reino 2, que pasó un tiempo y decimos, ¿y qué hacemos con en el medio de esto? ¿Lo ponemos? ¿La gente sigue con el barbijo por la calle o ya no? Claro, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos premios te ganaste en los últimos 15 minutos? Porque viene viste, de premio en premio. Es maravilloso. Es un mimo y además son oportunidades. Hay premios que son realmente oportunidades, ¿no? Pues si te ganas un premio en otro país, a lo mejor te conocen en ese país. Yo cuando gané el premio Clarín Alfaguara tuve la oportunidad de que me leyera un montón de gente que no me conocía, o sea que son oportunidades. Pero venís de México, venís de España con catedrales, venís cosechando, ¿no? Sí, se empieza también a mover de nuevo esta cosa de las ferias presenciales, que está lindo. Vos sabés que en México es bastante raro lo que pasa, porque México es un país que no te pide PCR, o sea, tienen muchos vacunados igual que nosotros, pero no te piden PCR. Entonces llegás a un aeropuerto lleno de gente donde estás aterrado, porque decís, acá la gente que está alrededor mío no tiene PCR, no sé si está... Bueno, entonces es medio difícil, pero la mayoría de los que fuimos a la feria somos latinoamericanos. Me parece que la gente europea y norteamericana, que está menos vacunada que nosotros, no se atreven a viajar y nosotros que estamos más vacunados nos atrevemos más y quizás nos conocemos más y sabemos cómo manejarnos, no sé. La feria estuvo súper bien, era muy importante que empiecen a pasar cosas presenciales y también ¿sabés qué vos decís? ¿En qué cambiamos? También que se recuperó lo de la virtualidad, porque, por ejemplo, Paul Auster o Jonathan Franzen estaban en pantallas y no hubieran viajado. Y un tiempo atrás a nadie se le ocurría decir, che, si lo hacemos por pantalla, y ahora sí, ¿no? Totalmente. Bueno, léanla a Claudia, si lean, y vean la serie. Recomendar una suerte pequeña, pero lean Elena Sabe. Yo creo que es un gran momento para leer Elena Sabe. Me parece que es un... Se viene la película en cualquier momento, pero no viene puedo la película hacer nada. Elena Sabe? Sí, sí. Qué bárbaro ahí está. Y lean Catedrales. Bueno, Catedrales. Léanla. O sea, Léanla. si no la leen, le van a pasar ¿Y cuándo cosas el muy reino? feas en la vida. Pero bueno, o sea, no lo tomen... El año que ¿Cuándo viene. el reino? Se empieza a grabar a principios del año que viene, así que espero que será el año que viene. Eso después lo deciden los de streaming en función a sus algoritmos y cuándo les No, que conviene. nunca entenderemos, claro. No sabemos. Buen año si no te veo. Muchas gracias, Placer lo verte mismo siempre para acá, vos. Gracias. Pequeña pausa.